Paulino va a meditar del pequeño mensaje. Amén. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder estar reunidos una vez más. Amén. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Les voy a pedir que abramos la Biblia, lo vamos a hacer en el libro de Santiago, capítulo 4. Amén. Vamos a leer del 4 al 6, amén. Cuando lo tengan me contestan con amén. 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 La palabra la leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Ahí vamos a dejar la lectura, vamos a leer para que sea el Señor que tome el control de lo que estemos haciendo en este momento. Amén. Digámosle: buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, oh Dios amado, dándote las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por haber recibido nuestra alabanza. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Dios mío. Ya que tu palabra dice que donde dos o tres se congregan en tu nombre, allí tu Espíritu está, Señor. Gracias, oh Dios amado, por lo bueno que has hecho con cada uno de nosotros, Dios mío. Gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad, oh Dios amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. El tema de hoy, hermanos, es la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dios desea que le seamos completamente fieles. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, ya que Amén. aquí, hermanos, como podemos observar, ¿verdad? Los placeres que vivimos a diario nos hace serles infieles a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya sea cualquier situación que hacemos o en este mundo, ¿verdad? O las que vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, hermanos, lo que Santiago está retomando, ¿verdad? De esta palabra de almas adúlteras, esto lo retomó del profeta Oseas cuando Dios le ordenó que se casara con una mujer prostituta, ¿verdad? Que era conocida por todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Esta mujer se había revolcado con todo el pueblo y era una mujer conocida como idólatra, ¿verdad? Entonces, por eso aquí Santiago retoma esto de almas adúlteras, ¿verdad? Pero sabemos de que aquí, hermanos, cuando él menciona estas palabras, ¿verdad? Se escuchan palabras como fuertes, ¿verdad? O almas adúlteras, ¿verdad?
Pero aquí podemos ver también, y él lo explica, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, ¿verdad? De lo que él está hablando. Él no está hablando de un adulterio literal, sino que es un adulterio simbólico, ¿verdad? Ya que espiritualmente los cristianos solemos serle infieles a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces somos adúlteros en lo espiritual, ¿verdad? Y es aquí donde él explica, ¿verdad? Cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sabemos los enemigos de Dios, ¿verdad? Es el primer punto que nosotros podemos considerar. Los enemigos de Dios, hermanos, son aquellos, ¿verdad?, que hacen lo contrario de lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Ya que el Señor ha venido para que nosotros podamos, para Él ser ejemplo de nosotros, ¿verdad? Y nosotros poder seguir, ¿verdad?, su ejemplo. Él fue, cuando Jesús vino a este mundo, hermanos, Él vino a hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? Entonces, esa misma voluntad de nuestro Padre, nosotros debemos de hacer o apegarnos a lo que Jesús hizo, ¿verdad? Porque de lo contrario, inclusive si nosotros creemos en el Señor, pero si no creemos, nosotros nos estamos haciendo enemigos de Dios, o ya hemos sido enemigos de Dios por medio del pecado. Amén. Pero aquí, por eso vino Jesús, para constituirlos amigos de nuestro Dios, ¿verdad? Pero vemos de que en los cristianos de hoy en día, o quizás aún antes, ¿verdad?, siempre han habido lazos entre el mundo y Dios, ¿verdad? Pero por eso aquí vemos de que Santiago nos reprende, o nos recuerda, mejor dicho, ¿verdad?, que si estamos haciendo amistad con el mundo, nos estamos constituyendo enemigos del Señor, ¿verdad? ¿Y cuáles podemos considerar como, por ejemplo, ser amigos del mundo, ¿verdad? ¿Cuáles creemos nosotros que podemos desagradar a nuestro Señor, ¿verdad? ¿En qué nosotros podemos ser enemigos de nuestro Señor si ya hemos creído, ¿verdad? Ya hemos confesado que Él es nuestro Dios, que nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos encontrar esa enemistad contra Dios, ¿verdad? Pero ya aquí lo leímos, ¿verdad? ¿Cuál es la enemistad que nosotros podemos considerar que podemos hallar contra Dios, ¿verdad? Amén. Esto, hermanos, es haciendo lazos con el mundo, como les decía, ¿verdad? O sea, nosotros como cristianos no debemos de hacer lo que el mundo hace, ¿verdad? O no debemos de envidiar lo que el mundo hace, ¿verdad? Amén. Porque sabemos que debe de ser al contrario, ¿verdad? Los del mundo deberían de hacer lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces es por eso que aquí Santiago está hablando acerca de este adulterio espiritual, ¿verdad? Entonces esta es la explicación que podemos encontrar en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Amén. Debemos de considerar y ser un ejemplo como cristianos, ¿verdad? Y no solamente un ejemplo,
sino que cuidar la amistad que nosotros tenemos ya con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque sabemos de que no es fácil ser enemigo de Dios, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando los profetas de Baal y el profeta Elías, ¿verdad? Se retaron, ¿verdad? Los otros estaban, perdón, los profetas de Baal estaban en contra del Dios de Elías, ¿verdad? Entonces Elías les dijo de que decidieran a quién servir, pues si ellos creían que Dios no era su Dios, pues que le sirvieran a su Baal, ¿verdad? Entonces, de esta misma manera el Señor nos habla, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Porque también dice de que el anhelo del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos de que el Espíritu Santo o Dios es celosamente, ¿verdad? Y no comparte su amor para con cada uno de los del mundo, ¿verdad? El amor solamente es para sus hijos, ¿verdad? Amén. Entonces Él es sumamente celoso con sus hijos, ¿verdad? Por eso aquí vemos de que dice el 5, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí vemos el anhelo del Espíritu Santo, ¿verdad? Para nosotros. Es decir, de que una vez nosotros creyendo en el Señor, ¿verdad? El mismo Espíritu nos hace a que no caigamos en situaciones adversas, ¿verdad? O sea, nos advierte que lo que haremos espiritualmente quizás es malo. Entonces, los mismos celos de este Espíritu nos hace recapacitar para que nosotros no caigamos en la adversidad, ¿verdad? Y esto es lo bueno que nosotros como cristianos tenemos, ¿verdad? Y esto es lo maravilloso que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? En la palabra del Señor. Amén. Porque dice San Juan 17, dice, voy a leer el 14, dice en la oración que Jesús hizo ya a su partida, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificarlos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahí podemos encontrar, ¿verdad? Podemos encontrar cuál es el anhelo de nuestro Señor, ¿verdad? Los celos que nos hace, que nos cuida, ¿verdad? Aquí la oración que nuestro Señor Jesús hace antes de su partida, ¿verdad? O sea, ¿cómo les pudiera decir? Nos encomienda al Padre, ¿verdad? De todo lo que podamos pasar en este mundo, ¿verdad? Pero Él les dice de que no le pide que nos quite del mundo, sino que al contrario, solamente que nos cuide, porque nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de anhelar las cosas del mundo, sino solamente las cosas de arriba, como nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Y esto es el celo, como les decía, del Espíritu Santo, nos hace recapacitar, ¿verdad? Y por eso dice que Dios da gracia a los humildes. Amén. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén.
nosotros, hermanos, debemos de poder encontrar esta gracia que el Señor está dando, ¿verdad? Sabemos de que Él dice en su palabra que a los soberbios los ve de lejos, ¿verdad? Más a los humildes los exalta. Y es aquí donde observamos y en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que Él da gracia a los humildes, ¿verdad? Vivir en la gracia del Señor es la más maravilloso que hay, ¿verdad? Vivir en la gracia del Señor lo podemos encontrar pero por la humildad que nosotros podemos tener, ¿verdad? Amén. Si no, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando Moisés estaba recibiendo la ley, ¿verdad? Cuando él estaba reunido con el Señor, ¿verdad? Y el pueblo se había quedado en el desierto. Y viendo que ellos murmuraron, ¿verdad? Acerca de por lo que el Señor los había sacado hasta este lugar. Se quejaron de la comida, se quejaron de todo, se quejaban, ¿verdad? O sea, no había una humildad o un agradecimiento en ellos, sino que estaban en contra de lo que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? Amén. Y vemos de que entonces el Señor lo que hizo fue mandarles, ¿verdad? La plaga de serpiente para que ésta los picaran y de esta manera morirse, ¿verdad? Y más a los que obedecieron a esos, los sacó el Señor hasta el punto final, ¿verdad? A estos humildes, ¿verdad? A estos que obedecieron a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos, ¿verdad? Seguir obedeciendo para poder estar en amistad con el Señor, poder ser humildes, ¿verdad? Para poder lograr esta gracia que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Para poder llegar hasta el final, ¿verdad? Por eso, hermanos, este es el llamado que ahora tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo con esto concluyo, que podamos, hermanos, reflexionar, ¿verdad? Y no seguir en los lazos con el mundo, ¿verdad? Sino solamente mirar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cada día sabemos de que como humanos cometemos errores, ¿verdad? Pero siempre dice la palabra del Señor que abogados tenemos para con el Padre, ¿verdad? Para que Él nos perdone, ¿verdad? Nuestros errores que nosotros cometemos como humanos. Así es de que por eso miremos solamente para arriba, ¿verdad? Y con esto, hermanos, concluyo y le pido de que oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. Digámosle, buen Dios y Padre que estás en el cielo, Dios mío. Venimos delante de tu presencia, Dios amado, dándote las gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que eres con cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Dios mío. Ayúdanos.